suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. A los 52 años, creía entender cada mal sonido que un hombre podía escuchar antes del amanecer, una transmisión resbalando en el asfalto congelado, una llanta reventando en la carretera 57, una batería muerta en enero cuando el viento corta a través de Coahuila como vidrio roto. Pero el peor sonido que escuché jamás fue el silencio. Me desperté a las 5:17 de la mañana de ese viernes porque algo se sentía mal. No un mal ruidoso, todo lo contrario. Demasiado tranquilo. Demasiado. La lluvia golpeaba suavemente los canalones de afuera. El viejo ventilador de techo giraba con ese leve cliqueo que llevaba 3 veranos queriendo arreglar. A mi lado, el lado de la cama de Elena estaba frío. No un frío reciente, sino de horas. Me senté despacio, con la espalda baja quejándose como siempre lo hacía en estos días. 26 años inclinado sobre motores le hacen eso a un hombre. Recuerdo frotarme los ojos y pensar que tal vez había salido temprano por café o al supermercado. Luego noté la puerta del closet, medio abierta, medio vacía. Caminé por el pasillo descalzo, con cada tabla del suelo crujiendo más fuerte de lo normal. La cocina todavía olía a café. La cafetera estaba caliente. Eso significaba que no se había ido mucho antes del amanecer. Su anillo de bodas estaba junto a la cafetera sobre una servilleta de papel doblada. Ese fue el momento en que se me cayó el alma a los pies. No de golpe. Fue lento, pesado, como la sensación que tienes cuando una grúa elevadora empieza a fallar debajo de una camioneta. Levanté el anillo, sintiendo el metal frío contra mis dedos. Por quizás 2 segundos, volví a ver nuestra recepción de bodas. Un salón de fiestas barato alquilado a las afueras de Saltillo. Luces blancas colgando torcidas en los paneles del techo. Elena riéndose mientras Elías, que entonces tenía apenas 2 años, dormía sobre 2 sillas con su pequeño tenis puesto. Entonces mi teléfono vibró. Una notificación del banco. Abrí la aplicación medio dormido y me quedé mirando. La cuenta de ahorros compartida casi vacía. La cuenta de emergencias, agotada. La cuenta de reserva del negocio con una transferencia pendiente. Actualicé la pantalla 3 veces porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Luego vi las alertas de retiros de efectivo de las tarjetas. 3 de ellas. Jesucristo. Apoyé ambas manos sobre la barra de la cocina y me quedé allí, respirando por la nariz como un hombre que intenta no vomitar. Ese dinero no era para lujos. Era el dinero de la nómina. La tarde del jueves, había sacado dinero extra de la línea de crédito del negocio porque el lunes se acercaba rápido. Tenía 2 mecánicos, a la secretaria de recepción, y facturas vencidas de repuestos de Autopartes Monterrey encima de mi escritorio en el taller automotriz Mendoza. Y ahora casi todo había desaparecido. Había una nota doblada debajo de la cafetera. Francisco, necesito algo más que esta vida. No intentes buscarme. Diego me entiende de formas que tú nunca lo hiciste. De todos modos, Elías está mejor contigo. ¿Elena? Debo haber leído esa última oración 10 veces. De todos modos, está mejor contigo. Como si estuviera hablando de dejar atrás un sillón viejo. No recuerdo haber agarrado las llaves de mi camioneta. Lo siguiente que supe fue que iba manejando bajo una lluvia ligera hacia el taller, mientras el cielo sobre Saltillo se volvía lentamente gris. Las calles estaban casi vacías a excepción de un camión de Soriana y un par de tipos que iban hacia obras de construcción. Gente normal empezando mañanas normales. Mientras tanto, mi vida entera acababa de volar en 1000 pedazos antes del amanecer. El taller automotriz Mendoza estaba situado a la salida de una vieja carretera estatal, entre una llantera y una lavandería que nunca parecía estar del todo abierta ni del todo cerrada. El letrero zumbaba débilmente bajo la lluvia cuando quité el candado de la puerta lateral. Adentro olía a aceite viejo, a metal frío y al café que probablemente llevaba ahí desde ayer en la tarde. Básicamente, a hogar. Encendí las luces fluorescentes fila por fila. Zumbido. Parpadeo, zumbido. De pronto, el taller se veía más viejo de lo que recordaba. Pasé por la bahía 1,
al lado de la vieja Chevy Silverado que esperaba líneas de frenos, y al lado del proyecto de restauración del Mustang que llevaba cubierto con una lona desde febrero. Entonces simplemente me senté junto a la bahía 3, sobre una llanta vieja recargada en la pared. Ahí fue donde me pegó. No el dinero, ni siquiera Elena. ¿El miedo? El tipo de miedo que siente un hombre de mediana edad cuando se da cuenta de que todo lo que pasó décadas construyendo podría desaparecer en un mal fin de semana. Recuerdo haberme cubierto la cara con ambas manos. La grasa se me untó en la frente por el trabajo de ayer. Mis hombros temblaron una vez, y luego otra. Lloré más fuerte de lo que me gustaría admitir. No de manera ruidosa ni dramática, solo exhausto. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina se mezcló con el golpeteo de los motores enfriándose de las camionetas en las que habíamos trabajado la noche anterior. Cuando eres dueño de un taller por mucho tiempo, aprendes que las máquinas casi siempre te advierten antes de fallar. Una vibración, un traqueteo, algo que resbala. Mi matrimonio nunca lo hizo. O tal vez sí, y simplemente no quise escucharlo. Alrededor de las 7:30, la puerta lateral se abrió. Elías entró usando unos shorts de básquetbol, una sudadera arrugada y un tenis desamarrado. Todavía tenía su control de Xbox en una mano. Miró primero alrededor del taller antes de mirarme a mí. Los niños lo saben. Siempre lo saben. No regresaste a la casa, dijo en voz baja. Me limpié la cara rápido y me puse de pie. Lo siento, hijo. Sus ojos se movieron hacia la llave de mi camioneta que estaba sobre la caja de herramientas, y luego a mi expresión. Se fue con Diego, ¿verdad? Juro que eso dolió peor que la nota, porque ni siquiera había sorpresa en su voz. Solo decepción. Asentí una vez. Elías miró el suelo de concreto por un segundo. Manchas de aceite por todas partes. Las mismas manchas sobre las que solía trazar formas cuando era chiquito y esperaba a que yo terminara de trabajar. ¿También se llevó el dinero?, preguntó. ¿Cómo sabes eso? Él se encogió de hombros. Pero no fue un encogimiento de niño. Era un gesto cansado. Porque Diego siempre preguntaba por el dinero. Me le quedé viendo entonces. Realmente viéndolo. Hay momentos como padre en los que de pronto te das cuenta de que tu hijo ha estado cargando algo muy pesado él solo. Este era uno de ellos. Esa noche, ninguno de los dos cenó de verdad. Alrededor de las 9, Elías entró a la cocina trayendo 2 sándwiches de queso derretido. Uno estaba quemado de las orillas. Perdón, dijo. Se me olvidó el sartén. Casi me río de todos modos. Se sentó frente a mí mientras las gotas de lluvia resbalaban por las ventanas. Luego dijo en voz baja, «Papá, he estado preparado para esto». Levanté la mirada lentamente. ¿Qué significa eso? Elías se levantó, caminó hacia el pasillo y regresó sosteniendo un gastado folder manila que sacó de su mochila. Le temblaban un poco las manos cuando me lo entregó. Yo no supe qué más hacer. No abrí el folder de inmediato. Eso probablemente suene extraño ahora, considerando lo que había dentro. Pero cuando un niño de 12 años te entrega pruebas que demuestran que su madre planeaba escaparse con otro hombre, una parte de ti quiere fingir que tal vez entendiste todo mal. Elías se quedó ahí, cambiando su peso de un pie al otro mientras yo miraba fijamente el folder manila sobre la mesa de la cocina. La lluvia seguía golpeando las ventanas. El reloj sobre la estufa sonaba más fuerte de lo habitual. Tic, tic, tic. Finalmente, lo abrí. Adentro había fotografías, recibos, notas escritas a lápiz. No era una montaña de cosas, solo lo suficiente para que el estómago se me hundiera más con cada página. Una foto del Dodge Charger negro de Diego estacionado a 2 calles de distancia. Una foto de la placa de permiso provisional. Una captura de pantalla de la confirmación de una reservación de motel. Un número de teléfono de prepago anotado junto a las palabras, Motel El Farolito SLP. Luego, una foto borrosa de uno de los sobres de efectivo que guardaba en la caja fuerte del taller. Levanté la mirada lentamente. Elías, ¿de dónde sacaste todo esto? Se jaló la manga de la sudadera. Solo me daba cuenta de cosas. Desde hace un tiempo.
Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desde hace un tiempo, lo que significaba que mi hijastro había tenido miedo durante meses mientras yo me paseaba fingiendo que la vida era normal. Me eché hacia atrás en la silla y me froté los ojos. Hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Su rostro se tensó un poco. Lo intenté una vez. ¿Qué? Dijiste que mi mamá probablemente solo estaba estresada. Ese golpe aterrizó limpio. Porque tenía razón. Unos 3 meses antes, Elías mencionó que Diego había aparecido afuera de su entrenamiento de básquetbol. Recordé haberle restado importancia, le dije que a veces los adultos tenían amistades complicadas. Dios, me había pasado la mitad de mi vida diagnosticando ruidos debajo de los cofres de los autos, pero aparentemente no podía reconocer los problemas cuando estaban sentados en mi propia mesa. Elías se sentó frente a mí y finalmente empezó a hablar de verdad. Sin apresurarse, sin ser dramático, solo siendo honesto. A veces escuchaba a mi mamá afuera platicando cuando ella creía que yo estaba dormido, dijo. Yo seguía fingiendo que jugaba Xbox porque no quería que supiera que la escuchaba. ¿Qué escuchaste? Casi siempre cosas de dinero. Tragó saliva con dificultad. Y a Diego gritando. Eso me hizo sentarme más derecho. ¿Gritándole a quién? A ella. A veces a mí. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Elías se vio avergonzado de pronto, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Una noche me agarró el hombro muy fuerte porque bajé las escaleras sin que él me escuchara. ¿Qué? Dijo que lo asusté. Me le quedé viendo. Ese pequeño detalle me molestó más que casi cualquier otra cosa hasta el momento. Tal vez porque podía imaginármelo con demasiada claridad, la pesada mano de Diego sobre un niño que de por sí ya se sentía inseguro en su propia casa. Volví a bajar la mirada hacia el folder. Juntaste todo esto porque tenías miedo. Elías asintió una vez. Pensé que a lo mejor ella se iba a ir. A su voz se le quebró un gallo en la última palabra, y yo quería pruebas. Ese fue el momento en que dejé de ver el folder como evidencia. Era supervivencia. Un niño de 12 años intentando prepararse para el abandono antes de que sucediera. Me levanté de la mesa y caminé hacia él. Por un segundo se puso tenso, como si creyera que estaba metido en un problema. Luego lo jalé para darle un abrazo. Se aferró a mí inmediatamente, con fuerza. Apretó la cara contra mi hombro mientras los dos nos quedamos allí parados, en medio de esa cocina, tratando de no derrumbarnos por completo. Perdóname, dije en voz baja. ¿Por qué? Por no haberlo visto. No contestó durante un rato. Luego, por fin dijo, tampoco quería que a ti te lastimaran. Eso casi me destrozó. Te pasas años tratando de proteger a un niño, y de alguna manera el niño termina tratando de protegerte a ti. A la mañana siguiente, no había dormido ni 2 horas antes de salir hacia el taller. El cielo sobre Saltillo se veía pálido y pesado, ese tipo de gris que se asienta incluso antes de que empiece el invierno. Marcela ya estaba ahí cuando llegué. Ella había trabajado en mi recepción llevando la contabilidad por casi 14 años, estaba a finales de sus 50. Fumaba demasiado y conocía los asuntos de todos sin ser técnicamente chismosa. Cruzó el taller trayendo 2 cafés del Oxxo y se detuvo de golpe. ¿Qué te pasó? Debí haberme visto fatal. Le entregué la nota de Elena sin decir nada. Marcela la leyó una vez, y luego otra vez, más despacio. ¡Ay, Francisco! Asentí en dirección a la oficina. También vació las cuentas. La cara de Marcela cambió al instante. La dulzura desapareció. Entró en modo de negocios. ¿Qué tan malo es? Bastante malo. Puede que no tenga para la nómina del lunes. Hija de su. Se detuvo porque Elías estaba en la sala de espera fingiendo navegar por su teléfono. Marcela bajó la voz. ¿Le pegó a las cuentas del negocio? Eso parece. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Cuentas de proveedores, reservas para la nómina, transferencias pendientes. Elena también había intentado acceder a los sistemas de facturación. Por suerte, no entendía del todo cómo estaban separadas las cuentas del negocio. En un momento dado,
Marcela se echó hacia atrás en su silla y murmuró, Francisco, tu esposa trató el QuickBooks como si fuera un cajero de casino. La verdad es que solté una pequeña risa a pesar de mí mismo. Esa es la cuestión con la gente que te conoce de toda la vida, a veces entienden exactamente en qué momento necesitas una broma pequeña y tonta nada más para volver a respirar. Para el mediodía, el banco congeló varias cuentas durante la revisión por fraude. Por desgracia, eso también congeló dinero que realmente necesitaba. La nómina del lunes de repente se volvió un problema muy real. Pasé la mitad de la tarde llamando a los proveedores para pedir prórrogas que odiaba tener que pedir. Un tipo de autopartes Monterrey suspiró y dijo, sé que eres de fiar, Francisco. Eso dolió más de lo que habrían dolido los gritos, porque me había pasado 26 años siendo el tipo en el que la gente confiaba. La tarde del domingo vendí mi lancha de pescar. Un trailero jubilado llamado Hugo me la compró por Facebook Marketplace por 103,500 pesos en efectivo. Se quedó parado en la entrada de mi casa viéndose incómodo todo el tiempo. Es una ganga de precio, dijo con cuidado. Necesito dinero rápido. Asintió una vez, como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Después de que se alejó manejando con el remolque enganchado detrás de su camioneta, me quedé ahí viendo el espacio vacío junto al garaje por mucho tiempo. Esa lancha tampoco era un lujo. Eran 20 años de mis sábados. El lunes por la mañana, llamaron de la escuela. Al parecer, Elías golpeó un casillero con la fuerza suficiente para abollarlo después de que otro niño hiciera un comentario sobre cómo su mamá se había escapado. Manejé para allá de inmediato. La directora estaba sentada detrás de su escritorio tratando de verse tranquila, mientras Elías miraba el suelo con una bolsa de hielo envuelta alrededor de su mano moreteada. ¿Quieres explicar qué pasó?, le preguntó. Elías se encogió de hombros. La directora suspiró. El otro estudiante afirma que lo amenazaste. Finalmente, Elías levantó la mirada. Mi mamá se escapó con un perdedor. La oficina se quedó en silencio. Luego Elías dijo algo en lo que todavía pienso a veces. No se escapó, dijo en voz baja. Me abandonó. La expresión de la directora cambió de inmediato. Probablemente la mía también. Esa noche, justo después de la medianoche, sonó mi teléfono con un número desconocido de San Luis Potosí. Contesté medio dormido. Una mujer susurró, ¿hablo con Francisco Mendoza? Sí. Hubo dudas en la línea, luego voces lejanas, y en algún lugar tenuemente en el fondo, Elena llorando. La mujer volvió a bajar la voz, señor, creo que su esposa está en problemas. Entonces la llamada se cortó. 5 minutos después, el oficial Ramírez me llamó después de que le devolví un mensaje de voz. Su tono era diferente esta vez. Más serio. Francisco, dijo con cuidado. Tu esposa y Diego podrían haber cruzado al territorio de los delitos mayores. Para el martes por la mañana, había dormido tal vez 9 horas en total desde que Elena se fue. Y ni siquiera 9 buenas horas. De esas en las que tu cuerpo se apaga, pero tu mente sigue trabajando en la oscuridad, dándole vueltas a las mismas preguntas una y otra vez hasta que pierden forma. ¿Por qué no lo vi? ¿Cuánto dinero se había ido para siempre? ¿Qué se suponía que le dijera a Elías si su madre terminaba en la cárcel? El oficial Ramírez me llamó como a las 8:10, mientras yo estaba de pie en la Bahía 2 fingiendo revisar la línea de frenos de una Ford Explorer. Francisco, necesito que escuches con atención. El hecho de que dijera eso me despertó. Me explicó que el motel El Farolito estaba justo a las afueras de la capital potosina. El nombre de Diego ya había surgido en relación con un problema de libertad condicional. El oficial con el que habló creía que Diego y Elena se habían ido a toda prisa después de que una patrulla entrara al estacionamiento del motel por un asunto no relacionado. Luego vino la parte que me heló las manos. Habían dejado olvidada una mochila. ¿De quién? Difícil saberlo, pero tu tarjeta de presentación estaba adentro de uno de los bolsillos. ¿Mi tarjeta de presentación? Sí, del taller automotriz Mendoza. Cerré los ojos. Elena había guardado una en su bolsa durante años. Decía que era útil cuando la gente necesitaba un mecánico honesto. Es curioso lo que la gente conserva justo antes de quemar tu vida hasta los cimientos.
Ramírez me dijo que no interfiriera con nada oficial, pero había algunas pertenencias personales que la recepcionista del motel quería devolver. Mi abogada dijo lo mismo. Que fuera a recoger lo que era claramente mío. Que no discutiera. Que no amenazara. Que no me hiciera el héroe. Así que manejé hasta San Luis Potosí. 3 horas de carretera gris. La lluvia golpeteaba en el parabrisas. No lo suficientemente fuerte como para orillarme, pero sí lo bastante constante como para agotar a un hombre. Los limpiaparabrisas hacían un clic de un lado a otro como un metrónomo. Pasé por paraderos de tráileres, restaurantes de carretera, anuncios espectaculares de abogados de accidentes y kilómetros de campos mojados que se veían tan cansados como yo me sentía. No dejaba de pensar en Elena sentada junto a Diego en ese Charger. ¿Se habría reído cuando salieron de reversa de nuestra cochera? ¿Habría volteado a ver la casa? ¿Habría pensado en Elías despertándose? Esa última me hizo agarrar el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Algunos matrimonios no explotan de golpe. Se van desgastando. Un pequeño resbalón aquí. Un ruido extraño allá. Y si lo ignoras el tiempo suficiente, un día estás parado a un lado del camino preguntándote por qué toda la máquina dejó de funcionar. El motel El Farolito estaba situado a la salida de una rampa, entre una gasolinera y un local de pollo frito con un letrero desteñido por el sol. Un edificio de un solo piso, puertas azules, y una máquina de hielo en la parte de enfrente que hacía un ruido como si estuviera perdiendo una pelea. La recepcionista detrás del mostrador era una mujer de unos 40 años con ojos cansados, unos audífonos de diadema alrededor del cuello y un vaso de unicel con café lo suficientemente grande como para clasificar como equipo médico. ¿Usted es Francisco?, preguntó. Sí, señora. Soy Valentina. Me recorrió con la mirada de arriba a abajo y luego negó con la cabeza. Se ve exactamente como un hombre cuya esposa se escapó con ese idiota. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Ella suspiró y metió la mano debajo del mostrador. Lo siento, eso sonó más grosero de lo que pretendía. No se preocupe, le contesté. Ha sido esa clase de semana. Valentina me llevó a una pequeña oficina detrás del mostrador. Había un servibar zumbando, pilas de toallas y un monitor de seguridad mostrando imágenes borrosas del estacionamiento. Me dijo que Diego y Elena se habían registrado el domingo por la noche. Diego intentó pagar con una tarjeta, luego con otra, y luego se puso a gritar cuando ambas fueron rechazadas. Se comportó como si mi motel lo hubiera insultado personalmente, dijo Valentina. Se quejó de que las toallas no eran lo suficientemente lujosas. Señor, este es el Farolito en la salida 118. Si quiere lujo, no reserve una habitación al lado de una máquina expendedora que se traga las monedas de 10 pesos. A pesar de todo, casi sonreí. ¿Y Elena?, pregunté. El rostro de Valentina se suavizó. Para el lunes por la mañana, se veía asustada. No inocente, no me malinterprete, pero sí asustada. Eso me pegó en un lugar complicado. Valentina me entregó una bolsa de plástico transparente. Adentro estaba la mochila. La policía ya revisó lo que necesitaba, dijo. Me dijeron que usted podría identificar algunas cosas personales. La mochila era negra, barata, con un cierre roto. Adentro había artículos que me revolvieron el estómago lentamente. 2 teléfonos de prepago. El recibo de una casa de empeño en Zacatecas. Un papel doblado con el nombre del oficial de libertad condicional de Diego. Una identificación falsa con la foto de Elena y el apellido de otra persona. Otra identificación falsa para Diego. Luego Valentina señaló un bolsillo lateral. Eso es lo que pensé que debería ver. Saqué un boleto de autobús. Destino a Mazatlán, Sinaloa. Un solo pasajero, y no era Elena. Era para Diego. Envuelto en él había una hoja arrancada del bloc de notas del motel con 3 líneas escritas con letra de imprenta. A partir de Mazatlán estás por tu cuenta. No me llames. Debiste haber traído más efectivo. Me senté en la sillita de la oficina antes de que mis rodillas decidieran por mí. Ahí estaba. Elena creía que estaba corriendo hacia una nueva y emocionante vida,
Pero Diego había estado armando una estafa dentro de su propia estafa. Una parte de mí quería reírse. Me da vergüenza admitirlo. No porque fuera gracioso. No lo era. Pero había algo muy patético en ello. Elena había quemado un hogar, un matrimonio, la confianza de su hijo, y casi todo mi negocio por un hombre que planeaba abandonarla en un motel a la orilla de la carretera. Por medio segundo, sentí satisfacción. Luego sentí náuseas, porque hubo una época en la que amé a esa mujer. Arreglé su viejo Honda bajo una lluvia helada antes de casarnos. Le tomé la mano cuando Elías tuvo neumonía a los 6 años. Bailé con ella en un salón de fiestas barato bajo luces blancas y torcidas. No dejas de recordar solo porque alguien te traiciona. En el viaje de regreso, llamé a Elías desde un área de descanso. No le conté todo. Ni lo de las identificaciones falsas, ni la nota, no todo, pero le dije que Diego también le había mentido a su madre. Hubo una larga pausa. Entonces Elías dijo, los delincuentes son malos novios. Solté un suspiro que casi se convirtió en una carcajada. Así parece. Otra pausa. Su voz se hizo más pequeña. Creo que tenía la esperanza de que ella regresara antes de que pasara esto. Miré a través del parabrisas hacia el estacionamiento mojado. Vi a un hombre poniéndole gasolina a una minivan mientras su esposa les pasaba juguitos de cajita a sus hijos en el asiento de atrás. Lo sé, hijo, le dije. Y lo sabía, porque una parte de mí había tenido la misma esperanza. 2 horas más tarde, llamó Elena. Un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Cuando lo hice, primero escuché una respiración, rápida, entrecortada. Francisco. Su voz no sonaba como la Elena que había dejado aquella nota. Sin dureza, sin confianza, solo pánico. ¿Dónde estás? Le pregunté. En la estación de policía. Me orillé en el acotamiento. La lluvia siseaba bajo las llantas de los autos que pasaban. Arrestaron a Diego, dijo ella. Dijeron que por violación de la libertad condicional, fraude. No sé, Francisco. No sé qué está pasando. Yo no dije nada. Congelaron las tarjetas. No tengo mi bolsa. No tengo nada. Por lo general, eso es lo que pasa cuando te robas el dinero y huyes. Empezó a llorar más fuerte. Por favor, no seas cruel en este momento. Eso casi me dio el coraje suficiente como para colgarle. ¿Cruel? Después de lo que hizo, todavía encontraba la forma de hacerse la víctima. No estoy siendo cruel, Elena. Estoy siendo honesto. Él dijo que íbamos a empezar de cero sin Elías. Silencio. Esa fue la primera vez que ella dejó de llorar. Escuché que se abría una puerta en algún lugar de donde ella estaba y una voz amortiguada. Luego susurró, dile a Elías que lo amo. No, le contesté. Ella tomó aire bruscamente. Se lo dices tú misma algún día, si es que él está dispuesto a escucharlo. Yo no voy a ser tu mensajero. Por una vez, ella no tuvo respuesta. Después de que terminó la llamada, me quedé en el acotamiento durante 1 minuto completo con las luces intermitentes parpadeando. Para cuando regresé a Saltillo, ya casi estaba oscuro. El letrero del taller zumbaba bajo la lluvia. Marcela había dejado el papeleo apilado ordenadamente sobre mi escritorio con una nota que decía, nómina resuelta. No discutas. M. Me senté en la silla de mi oficina y por fin me permití respirar por unos 30 segundos. Entonces mi abogada, Carolina Benítez, me llamó. Francisco, dijo. Elena va a regresar a Coahuila. Se me volvió a apretar el estómago. Y ya está intentando controlar la narrativa. Elena regresó a Saltillo 3 días después, usando unos lentes de sol enormes y actuando como si hubiera sobrevivido a un desastre natural en lugar de haberlo causado. Eso fue lo primero que realmente me hizo enojar. No el dinero, ni las mentiras. La actuación. Para entonces, la historia ya había empezado a correr por la ciudad de la misma manera que siempre ocurre con estas cosas en las comunidades norteñas. Silenciosamente al principio, y de pronto estaba en todas partes.
La cajera del Oxxo me miró por demasiado tiempo cuando fui a comprar café. Uno de mis clientes dejó de contestar los mensajes sobre su Silverado. Incluso los muchachos del autosón se portaban cautelosos a mi alrededor, como si el divorcio fuera contagioso. Y Elena sabía exactamente cómo usar eso. Empezó a publicar cosas vagas en internet casi de inmediato. Alguna frase sobre escapar del control emocional. Otra sobre elegirse a sí misma por fin después de años de manipulación. Sin dar nombres, sin dar detalles, solo lo suficiente para que la gente atara cabos como quisiera. El problema con las mentiras es que viajan ligeras. La verdad tiene que detenerse a dar explicaciones. El domingo por la mañana fui a la iglesia porque no sabía qué más hacer. Estuve a punto de dar la vuelta en la camioneta 2 veces en el camino. El estacionamiento se veía exactamente igual que siempre. El pavimento húmedo, las camionetas pick-up estacionadas junto a las SUV, el viejo señor Hernández fumándose medio cigarro antes de entrar, como si su esposa no fuera a olerlo de todos modos. Normal. Pero en el segundo en que crucé las puertas de la iglesia, lo sentí. La gente tratando de no mirar, pero mirándome de todos modos. Saludé de mano a un par de hombres que conocía desde hacía 20 años. Uno de ellos a duras penas me sostuvo la mirada. Otro me preguntó, ¿cómo lo llevas? Con ese tono cuidadoso que la gente usa con los pacientes de cáncer o con los viudos en duelo. A la mitad del sermón, noté a 2 mujeres mayores susurrando mientras volteaban a ver mi banca. Tal vez ni siquiera era sobre mí. No importaba. Eso es lo que pasa con la humillación pública. Una vez que se te mete en la cabeza, cada mirada de reojo empieza a sentirse personal. Después del servicio, una mujer de la iglesia me detuvo cerca de la mesa del café. Hay 2 lados en cada matrimonio, dijo amablemente. Yo solo asentí, porque tenía miedo de que si abría la boca, pudiera salir algo muy feo. De vuelta en el taller el lunes por la mañana, las cosas empeoraron. Un cliente de muchos años pospuso la reparación de una transmisión que costaba casi 69,000 pesos. Otro me preguntó si las cuentas de mi negocio estaban bajo investigación. Esa frase corrió rápido. No importaba que yo fuera la víctima. La gente escucha palabras como fraude y cuentas congeladas, y de repente empiezan a preguntarse si tal vez tú también fuiste parte del enredo. Pasé 14 horas en el taller ese día, más que nada porque ir a la casa se sentía más difícil. Para las 10:30 de la noche, el lugar se había quedado en silencio, excepto por el zumbido de la máquina de refrescos y el goteo del agua de lluvia afuera de la puerta de la bahía lateral. Me senté solo en la oficina mirando facturas mientras una vieja estación de rock sonaba suavemente en la radio cerca de las cajas de herramientas. Había un Mustang a medio terminar estacionado en la bahía 2. Con el fondo rojo para pintar y el motor desarmado. El cliente había dejado de restaurarlo después de que sus tratamientos contra el cáncer empeoraron. Me quedé viendo ese carro, todas esas piezas desconectadas, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para volver a armarlas. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía en la mano una cerveza que no había tocado en 20 minutos. Consideré seriamente vender el taller. Sin hacer drama. No fue uno de esos momentos de película donde un hombre estrella el puño contra la pared de yeso. Solo estaba cansado. Muy cansado. Porque la verdad es que la venganza suena emocionante hasta que eres tú quien la está viviendo. Principalmente, se siente como papeleo, humillación, noches sin dormir y el estar preguntándote si la gente todavía reconoce a la versión de ti que existía antes de que todo se viniera abajo. Unos toques sonaron en la puerta de la oficina. El oficial Ramírez entró sosteniendo un café del Oxxo. Te ves terrible, dijo. Se aprecia el comentario. Se sentó frente a mí. Por un minuto, ninguno de los dos habló. Luego asintió en dirección al Mustang. ¿Lo estás arreglando? Tratando. Me observó detenidamente. No les entregues tu vida a ellos también. Eso se me quedó muy grabado porque, sin darme cuenta, eso era exactamente lo que había empezado a hacer. Dejar que Elena y Diego se llevaran más que solo dinero. Se estaban llevando el taller, mis rutinas, mi identidad, mi relación con Elías, cada cosa sólida que aún me quedaba. A la tarde siguiente apareció Gloria. La madre de Elena se veía más grande que la última vez que la vi.
De alguna manera se veía más pequeña, traía un abrigo gris mal abotonado y los ojos rojos, como si ella tampoco hubiera dormido. Elías se paralizó cuando la vio entrar a la oficina del taller. «Abuela». Ella lo abrazó con fuerza inmediatamente. Luego me miró a mí. «Necesito hablar con los dos». Nos sentamos en la sala de espera cerca de la máquina de café mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra los ventanales del frente. Gloria sacó varios papeles de su bolsa con las manos temblorosas. «Me llamó antes de irse», dijo Gloria en voz baja. Al principio no entendí lo grave que era. Uno de los papeles era la confirmación impresa de un correo sobre una transferencia de fondos. Otro era la transcripción de un mensaje de voz. Gloria parecía avergonzada con tan solo sostenerlo. «Dejó esto por accidente». Leí las palabras lentamente. «Una vez que el dinero se mueva, Francisco no sabrá ni que lo golpeó». Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Gloria se secó los ojos. «Amo a mi hija», susurró. «Pero no voy a mentir por ella». Esa frase llevaba más dolor que enojo. Elías estaba sentado muy quieto a mi lado. Por fin, habló. «Compartí por accidente algunas fotos con la abuela hace meses». Volteé a verlo. «¿Cuáles fotos?» «Las capturas de pantalla». Resultó que el viejo iPad de Elías todavía compartía fotos en la nube con Gloria porque Elena la había usado alguna vez para enviar fotos familiares. Cuando Elías se asustó meses atrás, había empezado a guardar capturas de pantalla y fotos sin saber exactamente qué hacer con ellas. Algunas se sincronizaron automáticamente, incluyendo confirmaciones de moteles, mensajes y fotos de los sobres de efectivo. El niño, por accidente, había creado un rastro de copias de seguridad sin siquiera darse cuenta. «No era mi intención espiar», dijo rápidamente. «Solo no quería que todos pensaran que estabas mintiendo». Me le quedé viendo. Luego, añadió en voz baja, «tampoco quería perderte a ti». Eso casi me rompe ahí mismo, enfrente de todos. Más tarde esa semana, Carolina me llamó para avisarme de la fecha de la audiencia. Órdenes financieras temporales, acceso a propiedades, preocupaciones sobre la custodia en relación con la situación de vivienda de Elías. Ahora eran consecuencias adultas reales, no solo escombros emocionales. La noche antes de la audiencia, Elena apareció afuera de la casa sin avisar. Los faros de su carro iluminaron la entrada como a las 9:30. Elías los vio por la ventana y palideció de inmediato. Eso me dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Elena tocó suavemente. Salí antes de que pudiera entrar. Viento frío, pavimento mojado, olor a hojas secas. Se veía exhausta debajo del maquillaje. «Lo estás poniendo en mi contra», dijo en voz baja. «No», le contesté. «Eso lo hiciste tú sola». Sus ojos se endurecieron. «Siempre crees que eres el bueno». Casi me reí ante eso. Una mujer se roba el dinero de la nómina, abandona a su hijo, se escapa con un delincuente, y de alguna manera estamos debatiendo matices morales en mi cochera. Vete a tu casa, Elena. Quiero ver a Elías. Hoy no. Su rostro cambió entonces, volviéndose más frío. A él también lo vas a perder. Las palabras pegaron más fuerte de lo que esperaba porque, por medio segundo, algún miedo horrible dentro de mí le creyó. Luego miré a través de la ventana principal. Elías estaba de pie cerca del pasillo fingiendo no mirarnos. Incluso desde afuera, pude ver que una de sus manos le temblaba un poco. No porque dudara de mí, sino porque estaba asustado de nuevo. Me volví hacia Elena, y por primera vez desde que todo esto empezó, me di cuenta de algo con claridad: ella ya no estaba peleando por su hijo. Estaba peleando por no perder. La audiencia estaba programada para una mañana gris de jueves en el juzgado de lo familiar del estado de Coahuila. Hacía tanto frío afuera que todos caminaban rápido desde el estacionamiento público con los hombros encogidos hasta las orejas. Llevaba puesto el mismo traje azul marino que había usado para funerales, bodas y para el segundo matrimonio de un miserable primo allá en el 2011. Todavía me quedaba bien, excepto en el área de la cintura. Elías me dijo que parecía un mecánico fingiendo ser abogado. Honestamente, tenía razón.
Carolina Benítez nos vio afuera de la sala de audiencias, cargando 2 gruesos folders y esa clase de expresión tranquila que solo se adquiere después de años lidiando con divorcios lo suficientemente feos como para arruinar tu fe en la humanidad. ¿Estás listo?, preguntó ella. No, respondí con la verdad. Asintió. Qué bueno. Significa que sigues estando cuerdo. Elías se quedó afuera con Gloria mientras nosotros entrábamos. Esa parte me importaba. Él ya había escuchado suficiente fealdad de adultos para una sola infancia. Los juzgados son lugares extraños. Luces fluorescentes, viejas bancas de madera, olor a café y a abrigos mojados. Todos fingiendo estar más tranquilos de lo que realmente están. Me recordó un poco a las salas de espera de los talleres mecánicos después de que a alguien se le descompone el motor en la carretera federal. Gente sentada en silencio junto a cosas rotas, esperando que el daño no cueste más de lo que puedan sobrevivir. Elena estaba sentada en la mesa de enfrente junto a su abogado. Por un segundo, verla ahí casi me saca el aire. No porque la extrañara, sino porque se me hizo familiar. La misma mujer que solía llevarme sándwiches al taller los sábados. La misma mujer que una vez se quedó dormida en mi hombro durante una tormenta eléctrica mientras veíamos programas viejos en el sillón. Luego me miró con esos ojos fríos y a la defensiva, y el sentimiento desapareció. La audiencia comenzó de manera bastante simple: medidas de protección financiera, asuntos temporales de custodia sobre la residencia de Elías, separación de los bienes del negocio. El juez Huerta se veía exactamente como siempre se ven los jueces en Coahuila, cansado, pero imposible de intimidar. El abogado de Elena habló primero y, honestamente, durante unos minutos funcionó. Elena lloró en silencio mientras hablaba sobre soledad emocional. Dijo que se sentía atrapada y afirmó que Diego la había manipulado durante una época vulnerable de su matrimonio. Luego vino la frase que casi me desmorona: Francisco nunca me amó realmente de la manera en que yo necesitaba ser amada. Odio admitir esto, pero escuchar eso en público todavía me dolió, porque cuando un matrimonio muere, hasta las mentiras pueden raspar contra los viejos recuerdos. Por un peligroso momento, empecé a dudar de mí mismo otra vez. Tal vez trabajaba demasiado. Tal vez me volví emocionalmente callado con los años. Tal vez la rutina reemplazó poco a poco al afecto. Esa es la parte fea de la traición. Incluso después de que alguien destruye tu confianza, una parte de ti sigue buscando formas de culparte a ti mismo, porque se siente más seguro que aceptar la verdad. Entonces Carolina se puso de pie y todo cambió. Sin discursos dramáticos, sin tonterías de juzgado de televisión. Solo hechos, transferencias bancarias, retiros de la nómina, intentos de acceso a las cuentas del negocio, recibos de moteles, identificaciones falsas, teléfonos de prepago, la documentación de la línea de tiempo. Cada pieza expuesta con cuidado y con calma, como si acomodara sus herramientas antes de un trabajo de reparación. Elena dejó de llorar como a los 15 minutos de la presentación de Carolina. Para cuando se introdujo la transcripción del mensaje de voz de Gloria, Elena se veía físicamente más pequeña de algún modo. Carolina la leyó en voz alta y con claridad: una vez que el dinero se mueva, Francisco no sabrá ni que lo golpeó. El silencio se apoderó de la sala. No un silencio dramático. Un silencio pesado. De esos donde los papeles dejan de moverse. Incluso el abogado de Elena bajó lentamente su pluma. Luego vino Valentina, del motel El Farolito, apareciendo a través de una videollamada. Estaba sentada detrás del mostrador del motel, usando lentes de lectura y masticando algo que sospechosamente parecían botanas de gasolinera. El juez Huerta le recordó que estaba bajo juramento. Sí, su señoría, dijo Valentina. Entiendo. Carolina le pidió que describiera el comportamiento de Diego. Valentina suspiró. Bueno, abogada, se quejó de que nuestro aire acondicionado no enfriaba lo suficiente mientras pagaba con dinero robado. Un par de personas en la sala casi sonrieron antes de contenerse. El juez se ajustó los lentes. Por favor, limítese a observaciones basadas en los hechos. Sí, su señoría. Hablando de los hechos, su tarjeta fue rechazada 4 veces. Incluso yo estuve a punto de soltar una carcajada con eso. Elena definitivamente no lo hizo. Luego, Carolina presentó el boleto de autobús a Mazatlán. Un solo pasajero.
Diego Vargas, no Elena. El juez Huerta estudió el documento cuidadosamente. Señora Mendoza, dijo de manera calmada. ¿Estaba usted al tanto de que el señor Vargas planeaba viajar solo? Ahí fue cuando Elena se quebró. No dramáticamente. Al principio no gritó, solo fue la ira abriéndose paso a través del pánico. Él me dijo que se suponía que estaríamos en Cancún para el lunes, soltó de golpe. La sala se quedó completamente paralizada. Quiero decir, en verdad completamente. Ni papeles moviéndose, ni tosidos, ni nada. Entonces Elena se dio cuenta de lo que acababa de admitir. Volteé a ver a su abogado. El hombre había dejado de escribir por completo. El juez Huerta bajó lentamente sus lentes y miró fijamente a Elena. Ese fue el momento en que todo terminó. Incluso antes del veredicto. Porque la verdad casi nunca llega con explosiones. La mayoría de las veces, solo espera en silencio hasta que alguien por fin dice la cosa equivocada en voz alta. El juez falló exactamente como Carolina lo predijo. Ningún acceso inmediato para Elena a los fondos de mi negocio. Las restricciones temporales se mantuvieron en las cuentas en disputa. Las medidas de protección para la estabilidad residencial principal me favorecieron con respecto a la escuela y situación de vivienda de Elías. Se recomendó una investigación adicional por fraude sobre los asuntos financieros relacionados con Diego. No fue una victoria perfecta. No fue una venganza de película. Parte del dinero todavía se había perdido para siempre. Mi reputación tardaría en repararse. Y a Elías todavía le quedaban años de daño emocional que procesar. Pero por primera vez desde aquella mañana de viernes, la verdad finalmente existía en un lugar oficial, además de en mi propia cabeza exhausta. Después de que terminó la audiencia, la gente salió lentamente al pasillo. Elena se acercó a Elías cerca de las bancas de afuera. Por un segundo, creí que él se alejaría. En vez de eso, se quedó ahí en silencio mientras ella se acuclillaba frente a él. Sigo siendo tu madre, susurró ella. Elías la miró por un largo momento. Luego, respondió suavemente. Por eso esto me dolió tanto. Sin enojo, sin gritos. Honestamente, es probable que eso le haya dolido más a ella. Elena empezó a llorar de nuevo, pero esta vez, Elías no se movió hacia ella. Se movió hacia mí. Y cuando deslizó su mano dentro de la mía, algo en mi pecho finalmente se aflojó por primera vez en semanas. Un mes después, la vida todavía no se había arreglado mágicamente. El taller automotriz Mendoza sobrevivió a duras penas. Yo tomé trabajo extra para volver a juntar ahorros. Marcela me seguía amenazando con obligarme a jubilarme si me saltaba la comida una vez más. El oficial Ramírez pasaba de vez en cuando, fingiendo que casualmente andaba por ahí cerca. Algunos clientes regresaron poco a poco, otros no. Así es la vida. Un sábado por la tarde, Elías y yo estábamos trabajando juntos en el viejo Mustang estacionado en la Bahía 2. El rock clásico sonaba suavemente por el radio del taller. La lluvia volvió a golpetear contra el techo. El mismo sonido de aquel terrible viernes por la mañana, excepto que de alguna manera ahora se sentía diferente, menos vacío. Elías me pasó una llave de tuercas mientras me explicaba con un nivel de detalle doloroso por qué creía que los Tigres todavía tenían oportunidad para la próxima temporada. Yo asentí como un hombre legalmente obligado a apoyar tonterías. El taller olía a aceite, a metal caliente y a café fresco. Cosas normales, cosas buenas. En un momento dado, miré alrededor del taller y me di cuenta de que el lugar ya no se sentía embrujado. Solo cansado, igual que yo. Y tal vez eso era suficiente. Yo solía pensar que la venganza significaba devolverle el daño a alguien. A mi edad, ahora sé que no es así. La verdadera venganza es más silenciosa. Es sobrevivir el tiempo suficiente para dejar que la verdad alcance a las personas que creían poder huir de ella. Es proteger a los que se quedaron, en lugar de desperdiciar tu vida persiguiendo a los que se fueron. Y a veces, simplemente es mantener las luces encendidas una noche más para las personas que todavía llaman hogar a tu taller. Si alguna vez alguien ha traicionado tu confianza y te ha obligado a reconstruir desde cero, entonces probablemente entiendas más de esta historia de lo que te gustaría. Gracias por escuchar.
Y si la vida te ha tumbado últimamente también, espero que mantengas tus luces encendidas un poco más.